Violet está parada al borde de un puente, pues una parte de ella había decidido abandonar este mundo, y entonces aparece Finch. A su manera particular hablan y consigue que baje. Parece el comienzo de una historia romántica. Una chica rota conoce a un chico que consigue devolverle las ganas de vivir, pero conforme avanza la película también entendemos que Finch necesitaba que también alguien lo salvara. Dos personas ubicadas en el mismo lugar emocional pero mirando a direcciones completamente diferentes. Violet en su duelo intenta escapar del dolor. Finch en cambio intenta escapar de sí mismo. Una historia de dos personas que durante un breve periodo de tiempo consiguen hacer que el otro se sienta menos solo. Violet Markey era una chica completamente diferente antes de la muerte de su hermana Eleanor, cuya vida recién se estaba construyendo, pero después del accidente todo eso se detiene, y la película es muy inteligente al mostrarnos su dolor mediante a sus ausencias, dejando actividades, amigos y hasta a sus padres de lado, quedándose estancada en el lugar donde Eleanor murió, probablemente sintiendo que no podía seguir una vida en la que su hermana ya no está. De cierta manera, el automóvil deja de asociarse con el accidente y se vuelve una dirección, la de seguir y avanzar, pero Violet no quiere hacerlo. Por eso el puente de la escena inicial es tan importante. Es el punto donde chocan su pasado y su presente. Ella está literalmente parada sobre uno de los lugares que conectan su vida anterior con la culpa que siente después del accidente. Entonces aparece Finch. En lugar de darle un discurso sobre el sentido de la vida, hace algo un tanto más extraño. Hace bromas, la provoca y le pregunta cosas, pero por sobre todo consigue que Violet deje de concentrarse en aquello que la mantenía triste. Esto es importante porque Finch le muestra a Violet algo que dejó de hacer: prestar atención al mundo que la rodea. Ella mira hacia adentro y él mira hacia afuera. Violet está atrapada en un recuerdo, mientras que Finch busca cualquier cosa que consiga mantenerlo despierto. Este último pareciera ser el personaje que vive la vida intensamente, pero quizás esa intensidad no sea libertad, sino más bien supervivencia. En ciertos momentos de la película aparece la palabra que explica cómo Finch experimenta su propia vida, awake, que significa despierto en inglés, y cuando lo está, Finch realmente parece eso: alguien despierto, enérgico, impulsivo y curioso, pero mientras la veía no pude evitar preguntarme qué ocurre cuando deja de estarlo. La película tarda bastante en mostrarnos la respuesta, porque durante buena parte de la película nosotros vemos a Finch prácticamente igual que Violet lo ve: un chico extraño, carismático, un poco problemático, pero también fascinante. Él sabe cómo hacer que otra persona se sienta bien, pero eso no significa que sepa cómo sentirse bien él, y ahí está la contradicción. Finch puede mirar a Violet y decirle vamos, llevarla a un lugar nuevo y hacerla reír, como también conseguir que vuelva a subir a un automóvil, pero cuando llega el momento de hablar de él, Finch cambia, se escapa, bromea o cambia de tema, se vuelve misterioso, y Violet tarda bastante en darse cuenta, porque hay algo muy peligroso en las personas que siempre parecen capaces de iluminar una habitación. Asumimos que tienen luz propia por el simple hecho de ser buenas haciendo felices a los demás, pero esto suele ser porque conoce demasiado bien lo que significa sentirse mal. De vuelta en la escuela, se presenta un proyecto que une ambas historias. El profesor les pide que encuentren lugares interesantes de Indiana, y Finch convierte esta tarea en una especie de misión personal para tratar de sacar a Violet de su habitación. Al principio ella se niega, pero tras intentarlo nuevamente termina aceptando con la condición de no subir al automóvil. Finch, en lugar de convencerla, acepta y comienzan sus recorridos. Los espacios abiertos contrastan con la forma en que Violet se comporta al comienzo. Cuantos más lugares conocen, más cambia Violet y pasa de estar cerrada a estar abierta al mundo que la rodea. A su modo, Finch la obliga a volver a experimentar cosas. Él no puede quitarle a Violet el recuerdo de Eleanor ni puede borrar el accidente, pero puede enseñarle que el mundo todavía tiene lugares que ella todavía no ha visto, y por un tiempo eso es suficiente. Sin embargo, mientras Violet está aprendiendo a volver a vivir, Finch está aprendiendo a esconderse mejor, y esa es probablemente la mayor ironía de toda la película. Cuanto mejor se encuentra Violet, a todos les resulta más fácil creer que Finch también lo está, incluso a Violet. Mientras ella empieza a recuperar su vida, Finch empieza a depender cada vez más en aquello que encuentra en ella.
Cuando Violet empieza a enamorarse de Finch después de que él la sacara de su dolor, empieza a creer que ella también puede salvarlo, pero aquí hay una enorme diferencia entre los dos. Violet aprende a continuar, Finch en cambio aprende a esconder, porque Finch tiene una enorme habilidad para convertir sus propios problemas en un espectáculo, como cuando algo se vuelve demasiado serio hace una broma, pero cuando Violet quiere saber qué le sucede, él cambia de tema, y al principio interpretamos este comportamiento como parte de su personalidad, pero al final muchas de esas escenas adquieren otro significado. La película nos obliga a reinterpretar al personaje después de haberlo querido y entendemos que su espontaneidad era evasión, lo que veíamos como independencia era su aislamiento, lo que parecía valentía empieza a parecerse más al agotamiento. Cuando Violet empieza a preguntarse qué ocurre realmente con Finch, descubre que su comportamiento no es simplemente extraño. Hay momentos en los que Finch desaparece y regresa como si nada hubiera pasado. A esto debemos prestar mucha atención, porque Finch no quiere que Violet vea su versión más vulnerable y prefiere que vea al Finch que puede llevarla a conocer lugares, a hacer bromas y que parece no tener miedo a nada, aunque en el fondo tenga que lidiar con una familia que está fragmentada, un padre ausente, una madre muy ocupada y su hermana que parece no comprender completamente lo que le sucede. Con este trasfondo, Finch insiste en ser el chico que es imposible de descifrar y Violet quiere ser la persona que finalmente consiga descifrarlo, pero amar a alguien no significa necesariamente comprender todo lo que le sucede y mucho menos tener la capacidad de solucionarlo. Ella necesitó compañía para procesar su dolor, él necesita aislamiento para ocultarlo y por eso su relación funciona durante un tiempo, porque cada uno ofrece exactamente lo que el otro busca. Violet necesitaba a quien la saque del aislamiento, Finch necesitaba que alguien lo quiera sin hacer demasiadas preguntas. El problema es que eso solamente funciona mientras ninguno de los dos necesite algo más. Cuando Violet necesitaba ser salvada por Finch, él obtiene un propósito, pero cuando Violet empieza a estar bien por sí misma, Finch pierde dicho propósito, y eso explica por qué la evolución de Violet, aunque sea hermosa, también en cierto modo termina siendo amenazante para él. Ella está aprendiendo a vivir y él sigue necesitando una razón para hacerlo. Por eso las escenas de los viajes son tan importantes, ya que cada lugar representa una victoria para Violet, en donde cada vez que Finch dice ven, ella dice está bien. Él consigue convertir el no en un sí, pero ahí radica el detalle más importante de la película. Finch es excelente enseñándole a Violet a cómo volver al mundo, pero nadie le está enseñando a Finch cómo quedarse en él, y entonces llegamos a uno de los momentos más delicados de la película. Luego de que Finch la llevara a un lago con una historia misteriosa sobre que al llegar al fondo te transportas a otro mundo, entran al lago y después de que él la hiciera enojar, Violet furiosa empieza a preguntar y a buscar respuestas. Quiere saber qué le ocurre y Finch comienza a hablar de sus desapariciones y de cómo su padre lo maltrataba cuando niño. La película vuelve a cambiar nuestra percepción y dejamos de ver a Finch como el personaje libre que creímos que era y vemos que quizás sea el más atrapado. Violet estaba atrapada dentro de un recuerdo, pero Finch estaba atrapado dentro de sí mismo. Esta es una enorme diferencia, porque mientras que ella está regresando, él está desapareciendo. Finch no necesitaba una novia, necesitaba ser visto, y ser visto significa mucho más que ser amado. Significa que alguien pueda mirar a través de todo y decirte, no estás bien, y no tienes que fingir que lo estás. Pero Violet nunca llega a tener todas las piezas para entenderlo, y lo más doloroso es que Finch consigue devolverle el movimiento, pero Violet no consigue verlo completamente. A pesar de todo lo que vemos que está pasando con Finch, nos preguntamos, ¿puede el amor mantener con vida a una persona que ya no sabe cómo mantenerse a sí mismo? Y la respuesta es brutal, porque cuando finalmente Finch desaparece, Violet queda frente a la verdad que la película venía escondiendo desde las primeras escenas. Desde un principio en ese puente, Finch parecía haber sido el chico que salvó a Violet, pero quizás él vio en ella algo que ya conocía demasiado bien y por eso se acercó, porque él también sabía lo que era estar al borde, solo que a diferencia de ella, Finch todavía no había encontrado la manera de volver, por eso el desenlace es una tragedia. Violet consigue volver, Finch en cambio no, a pesar de que él cumple una función enorme en la vida de ella, enseñándole a moverse, viajar y descubrir, Finch no consigue hacer lo mismo. Finch no
no muere porque amaba a Violet. Finch muere después de una larga lucha silenciosa que nunca aprendió a compartir adecuadamente con los demás, a la que a su vez nadie prestó verdaderamente atención, y la película nos había mostrado señales, ya sea en su aislamiento, sus cambios de comportamientos o en sus desapariciones. El problema aquí no era que nadie lo quisiera, porque Violet lo amaba. El problema era que quererlo no era suficiente para solucionar aquello que estaba pasando dentro de él, ya que Violet no era su terapeuta ni tampoco podía obligarlo a aceptar ayuda. Puedes amar a alguien profundamente y aún así no poder salvarlo, y eso no significa que hayas amado mal. Al principio Finch es quien enseña a Violet a mirar, pero al final es Violet quien aprende a mirar sin él, y este es el verdadero legado de Finch. Al final, con su partida en aquel lago, en donde quizás, como decía la historia, viajó a otro mundo, es que entendemos que estos lugares que Finch tanto buscaba eran también una forma de dejar algo de él mismo en este mundo, como si estuviera construyendo un mapa de su propia existencia, en donde cada lugar dice: estuve aquí, vi y sentí esto, convirtiendo el viaje en una especie de archivo emocional que Finch nos deja. La historia, al igual que nos lo sugiere su título, habla de la capacidad de encontrar pequeños puntos de luz incluso cuando tu vida está atravesando oscuridad, y esa idea termina perteneciendo a Violet. Finch le enseñó a buscar esos lugares y ella aprende a buscarlos y encontrarlos sin él, dejando una huella que continúa existiendo incluso después de que él desaparece, y eso significa que su existencia no fue inútil y Violet consiguió vivir a pesar de no poder salvarlo. La película nos hace entender demasiado tarde que, mientras todos estaban mirando al chico raro que hacía sonreír a los demás, casi nadie estaba mirando al chico que estaba desapareciendo. Violet y Finch fueron importantes porque durante un momento concreto de sus vidas se encontraron y se enseñaron que todavía existen razones para seguir mirando hacia adelante, como también que podías ser amado incluso cuando no estabas actuando, pero solamente una de esas dos lecciones consiguió convertirse en un estilo de vida, y esa es la tragedia, porque el chico que parecía tener todas las respuestas también estaba buscando una. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, no te olvides en suscribirte, dejar tu me gusta y tu comentario. Lo estaré leyendo y nos estamos viendo en un próximo video de Ojo al Detalle.